Tengan muy buenos días. En esta oportunidad, como equipo, les hablaremos sobre la fisiología respiratoria, tratando de abarcar los objetivos de enumerar las principales funciones del sistema respiratorio, explicar la mecánica respiratoria, diferenciar la respiración de ventilación, describir los volúmenes y capacidades pulmonares, definir los conceptos de ventilación, minuto y espacio muerto, además de describir las características principales de la espirometría, así como sus aplicaciones clínicas, analizar la utilidad del pico flujo y sus valores normales, además de analizar las diferentes patologías determinadas por espirometría. El sistema respiratorio cumple con diversas funciones de vital importancia para la vida del ser humano. A continuación, detallaremos cuáles son estas funciones. En primer lugar, tenemos el intercambio gaseoso. La principal función del sistema respiratorio es obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía. En este metabolismo aeróbico celular, el producto principal es el dióxido de carbono, el cual es removido y eliminado a través del sistema respiratorio. El aire inspirado a través de la vía aérea contiene principalmente oxígeno, el cual es transportado por el árbol traqueobronquial hasta los alvéolos. Es en el acino alveolar donde se produce el intercambio gaseoso, al alcanzar la sangre venosa los capilares pulmonares. El dióxido de carbono difunde el alveolo y el oxígeno a la sangre, siendo esta bombeada por el ventrículo izquierdo al resto de los tejidos corporales para la entrega de oxígeno. El intercambio gaseoso entonces se considera un proceso continuo que incluye la ventilación, difusión y perfusión tisular. En segundo lugar, tenemos al equilibrio ácido-base. El sistema respiratorio participa en el equilibrio ácido-base removiendo el dióxido de carbono. El sistema nervioso central posee receptores de dióxido de carbono e hidrogeniones en la sangre arterial y líquido cefalorraquídeo, los cuales entregan información a los centros de control de la respiración, y es así como estos centros de la respiración modifican la ventilación alveolar en situaciones de acidosis y alcalosis. Esto es fundamental para la homeostasis ácido-base y es un mecanismo muy sensible. La función es la fonación. La fonación es la producción de sonidos gracias al movimiento del aire a través de las cuerdas vocales. El habla, canto, llanto y otros sonidos son producidos gracias a la acción del sistema nervioso central sobre los músculos de la respiración. Otra función son los mecanismos de defensa. Ante la exposición constante a microorganismos, partículas y gases que son inhalados en las vías respiratorias, el pulmón tiene mecanismos de defensa. Según el tamaño de estas partículas, se van depositando en distintos niveles de la vía aérea, contribuyendo a la defensa. En la nariz se realiza el acondicionamiento del aire inspirado, humidificándolo y calentándolo, y además se realiza la filtración de las partículas gracias a los vellos nasales y a la acción del mucus. El mucus actúa atrapando partículas y transportándolas desde la vía aérea baja hasta la faringe para su eliminación con el reflejo de la tos y o deglución de las secreciones. Es así como el transporte mucociliar, la tos, estornudo y broncoespasmos son fundamentales para la defensa pulmonar. Por último, tenemos el metabolismo. Las células del epitelio respiratorio son capaces de metabolizar distintos sustratos y aportar energía y nutrientes para sí mismo. Los neumocitos tipo 2, células especializadas del aparato respiratorio, son capaces de sintetizar surfactante, sustancia encargada de reducir la tensión superficial y por ende la retracción elástica alveolar, estabilizando de esta manera al alveolo. Las células calciformes son capaces de liberar mucus a la vía aérea. Y por último, los mastocitos pulmonares son capaces de liberar mediadores inflamatorios ante diversas
noxas tales como la histamina, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, leucotrienos, factores quimiotácticos y serotonina. Por último, el endotelio capilar pulmonar posee un gran número de enzimas capaces de producir, metabolizar o modificar sustancias vasoactivas, previniendo su ingreso a la circulación sistemática. Mi nombre es Servión Valdemar López y yo me voy a encargar de explicar un poco sobre el objetivo 2, que es la mecánica respiratoria. Primeramente, vamos a hablar un poco a manera de introducción. Dice que los pulmones están situados en un compartimiento cerrado que es la cavidad torácica o el tórax. La caja torácica está formada por las costillas, la columna vertebral torácica situada posteriormente y el plano anterior por el esternón. La parte superior está cerrada por músculos y tejido conectivo y la parte inferior por el diafragma. En la línea media y separados a través de membranas se encuentra el corazón, los grandes vasos y el esófago, manteniéndose separados los pulmones. Entrando un poco más en materia, hablando sobre lo que es el ciclo respiratorio, primeramente vamos a definir qué es. Dice que es el proceso respiratorio pulmonar que se desarrolla de manera secuencial y cíclica, mediante el llenado de aire o inspiración y su vaciado o expiración. La inspiración es la primera fase dentro de lo que es el ciclo respiratorio. Dice que esta fase es una fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. La segunda fase sería la expiración. Esta fase es pasiva, quiere decir que no entran en juego ningún tipo de músculos. Y en esta fase es donde el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. También cabe aclarar que la secuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto. Dice que se considera un valor medio de 15 ciclos por minuto. Cada ciclo tendría una duración de unos 4 segundos. Este tiempo no se distribuye equitativamente entre las dos fases, es decir, la fase de la inspiración es una fase más corta y la fase de la expiración es una fase más larga, es decir, lleva más tiempo. También vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que son los músculos que entran en juego a la hora de lo que es el ciclo respiratorio. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poco sobre lo que es musculatura respiratoria. Primeramente, vamos a comenzar diciendo que las dimensiones de la caja torácica se modifican por acción de la musculatura respiratoria. En la respiración basal o reposo participan los siguientes músculos. Y vamos a hablar un poco sobre los mismos dos procesos que habíamos mencionado antes, inspiración y expiración. Entonces, dice que en la inspiración el principal músculo es el diafragma, cuya contracción es responsable del 75 al 80% del movimiento inspiratorio. El diafragma al contraerse da lugar a una depresión o descenso del suelo de la caja torácica, aumentando el eje longitudinal de la misma y su volumen. Los músculos intercostales externos situados diagonalmente entre las costillas elevan la parrilla costal al contraerse e incrementan el volumen de la caja torácica en sentido anteroposterior y transversal, aunque se le atribuiría un papel importante en la inspiración basal. Se ha observado también que su papel es más de soporte en la pared costal. También la expiración, que es el otro proceso. Este proceso dice que en condiciones de reposo la expiración es un proceso pasivo que no lleva a cabo solamente por la relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones previamente distendidos en la inspiración. Diferenciar respiración de ventilación. La respiración. Todo el organismo respira a través del pulmón. Quien captura el oxígeno y quien expulsa el anhídrido carbónico es todo el organismo. Sus miles de millones de células consumen oxígeno incansablemente para liberar de los azúcares la energía necesaria e indispensable para realizar sus actividades. La respiración celular es realizada por la mitocondria en la célula. La ventilación pulmonar es el ingreso del aire y la salida del dióxido de carbono
de los pulmones por medio de inhalación y exhalación. Esta conversión de oxígeno a dióxido es realizada por los alveolos pulmonares y se llama intercambio de gases. La inspiración y expiración. La expiración es el movimiento que expulsa el aire de los pulmones hacia el exterior, hacia el dióxido de carbono que ha pasado de los vasos al alveolo y saldrá del organismo. La inspiración es el movimiento por el que tomamos oxígeno. Los pulmones se pueden expandir de dos formas. Número 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargarse o cortar la cavidad torácica. Número 2. Mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, haciendo que el diámetro anteroposterior del tórax se aproxime un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Músculos que causan expansión y contracción pulmonar. Los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios, que son los músculos intercostales externos, el músculo esternocleidomastoideo, músculos serratos anteriores y músculo escaleno. Los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios, que son los músculos rectos del abdomen y músculo intercostal interno. Objetivo 4. Describa los volúmenes y capacidades pulmonares. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale de nuestros pulmones. Es el volumen de aire que se moviliza durante una inspiración y expiración normal. El volumen de reserva inspiratorio es un volumen adicional que puede inspirarse. Es el volumen que entra habitualmente en una inspiración forzada. Es igual a aproximadamente 3.100 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es el volumen extra de aire que puede salir durante una expiración forzada y es igual a aproximadamente 1.200 mililitros. El volumen residual es el volumen de aire que permanece después de una expiración forzada y es igual a aproximadamente 1.200 mililitros. Este volumen de aire siempre permanece dentro de nuestros pulmones. La capacidad funcional inspiratoria, esta cantidad resulta de sumar el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que va a ser igual a 3.600 mililitros. Entonces es el volumen de aire que entra a los pulmones durante una inspiración forzada. Y la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que nos va a dar que va a ser de 2.400 mililitros. Y este va a ser el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal. La capacidad vital se va a sumar el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva expiratoria, que nos va a dar los 4.800 mililitros. Y la capacidad pulmonar total va a ser la suma de los 4 volúmenes. Este es el volumen de aire que permanece después de una inspiración forzada. Definición de los conceptos de ventilación minuto y espacio muerto. La ventilación o volumen minuto es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración
o la cantidad que sale con cada expiración. Entonces decimos que es el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior por unidad de tiempo, siendo esta unidad normalmente el minuto. Para un individuo de unos 70 kilogramos de peso con una frecuencia respiratoria entre 12 y 15 ciclos por minuto y un volumen corriente de 500 a 600 milímetros, la ventilación sería de 6 a 7 litros por minuto. De todo el volumen corriente que se inspira, aproximadamente un tercio no llega a la superficie de intercambio, sino que sirve para rellenar las vías aéreas o zona de conducción. Este volumen de unos 150 milímetros aproximadamente se denomina espacio muerto, ya que no puede ser usado para el intercambio gaseoso. Entonces, decimos que el espacio muerto es la zona de conducción de las vías respiratorias ocupado por gas que no se intercambia con la sangre en los vasos pulmonares. En condiciones en que algunos alvéolos reciben aire pero no están suficientemente irrigados, se incluye su volumen en región de no intercambio y se denomina ese volumen como espacio muerto fisiológico. Objetivo número 3. Explicar las principales características de la espirometría. La espirometría es una exploración fundamental en el estudio de las enfermedades respiratorias. Es un proceso por el cual se registra el máximo volumen de aire que puede mover un sujeto partiendo de una expiración máxima hasta una exhalación completa, a la vez que se registra el volumen máximo expirado. Esto se relaciona con el tiempo que se ha necesitado para realizar la prueba, por lo que se obtienen medidas de flujo. En ellas se miden los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de algunas patologías respiratorias como el asma. La espirometría puede ser simple o forzada. La espirometría simple consiste en solicitar al paciente que tras una inspiración máxima expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que se necesite para ello. Y la espirometría forzada es aquella en la que tras una inspiración máxima se pide al paciente que expulse todo el aire que sea capaz en el menor tiempo posible. Una vez alcanzada una capacidad vital forzada adecuada, el flujo va a depender de la presión elástica y de la resistencia de la vía aérea, y no dependerá tanto del esfuerzo del paciente. Mi nombre es Jocelyn Abigail Martínez y vamos a hablar de las aplicaciones clínicas de la espirometría. Tenemos aplicaciones clínicas tanto diagnósticas como de control. En las diagnósticas tenemos a los pacientes con signos o síntomas respiratorios sin diagnóstico aún definido. Tenemos que tener un previo descarte de la tuberculosis pulmonar, ya que esta es una contraindicación en la espirometría, sospecha de asma y de EPOC. Pacientes fumadores aún asintomáticos que consultan y que ingresan o es candidato a ingresar a una clínica de cesación de tabaco, que está en Fosalud. Pacientes al que se valora el impacto o gravedad de la enfermedad respiratoria en la función pulmonar. Pacientes con riesgo de deterioro de su función pulmonar por agentes laborales, alérgicos o humo de leña. Y en las de control tenemos el control de enfermedades que afectan la función pulmonar, ejemplo el asma y la EPOC, entre otras. El control de pacientes expuestos a agentes nocivos para el sistema respiratorio, control de reacciones adversas con drogas con toxicidad pulmonar, evaluación de la respuesta frente a intervenciones terapéuticas y la evaluación de pacientes con patologías respiratorias en programas de rehabilitación, ya que sabemos que la espirometría nos ayuda a medir las capacidades del pulmón en la expiración y la inspiración. Así que esta mostrará las anomalías dependiendo para qué la utilicemos. Vamos a analizar la utilidad del flujo pico y sus valores normales. El flujo pico, o también llamado el flujo pico expiratorio forzado, es definido como el máximo volumen del aire que puede ser expulsado en una expiración forzada. Su medición es útil para determinar el grado de obstrucción bronquial. También ha sido utilizado para determinar el grado de afectación respiratorio en sujetos fumadores y contribuye a identificar procesos respiratorios como la bronquitis crónica obstructiva, así como la evaluación inmediata y la valoración comparativa de la terapéutica empleada en pacientes con asma bronquial. Para medir el flujo pico, vamos a utilizar un aparato
de bolsillo, como el que podemos ver en la presentación. Este va a tener un medidor principal, que es el que va a medir la cantidad del aire cuando se haga una expiración forzada. Y los otros dos indicadores, que van a estar por colores en rojo, amarillo y verde, van a ser para medir el límite que hay dependiendo del paciente que se esté evaluando. Para medir el flujo pico hay que tener en cuenta algunas variables, que son sexo, talla y edad. Pueden observar en la presentación el siguiente cuadro, que está ordenado por sexo, talla y edad, y con los límites normales de flujo pico de acuerdo a cada uno. Estos son los pasos a seguir para hacer la medición correcta del flujo pico. Vamos a hacerlo con un aparato medidor de pico flujo. El primer paso es que vamos a adaptar la boquilla para el pico flujo por la entrada marcada por la flecha. El segundo paso es asegurar que el indicador de plástico esté hasta la parte inferior o esté en la escala de 0. Vamos a sostener en el paso 3 el flujo pico de manera que no obstruya con los dedos la salida del aire. Por eso estos aparatos tienen un mango de plástico para que lo podamos sostener por ahí. En el paso 4 vamos a indicarle al paciente que se mantenga de pie y que inhale tan profundamente como le sea posible. Luego va a colocar rápidamente su boca y va con sus labios firmemente ponerlos alrededor del adaptador de la boquilla. Y luego le vamos a decir que exhale tan fuerte y rápido como le sea posible. En un solo soplo tiene que ser sostenido. Eso va a provocar que el indicador se mueva. La posición final que dé cuando él haya soplado, tenemos que tomar nota y anotar la fecha, la hora en la que se está realizando. Luego se van a repetir los pasos anteriores, ya que vamos a medirlo 3 veces. Y vamos a tomar nota del valor más alto que hayamos registrado en los 3 intentos. Al final vamos a comparar los resultados y vamos a emplear una ecuación que es el valor mayor menos el valor menor entre el valor mayor multiplicado por 100. Y esto nos va a indicar un cierto porcentaje que nos va a decir en cuál zona se encuentra, en la zona verde, en la zona amarilla o en la zona roja, que es la que nos va a indicar la gravedad del paciente o si el paciente está controlado. Mi nombre es Deborah Arlet Lechuga y les voy a hablar acerca del objetivo 8, el cual es analizar las diferentes patologías determinadas por la espirometría. Ese es un análisis común de consultorio utilizado para evaluar cómo funcionan los pulmones, midiendo cuánto aire inhalas, cuánto exhalas y con qué rapidez exhalas. Se utiliza para diagnosticar el asma, también se puede utilizar periódicamente para controlar el estado de los pulmones y verificar si el tratamiento de una enfermedad pulmonar te ayuda a respirar mejor. Los factores que se toman en cuenta en una espirometría forzada son la capacidad vital forzada con un valor normal mayor que 80%, el volumen expiratorio forzado con un valor normal mayor que 80% y el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada con un valor normal mayor que 70%. Y analizando los resultados de cada uno de ellos podemos determinar si son mixtos, normales, obstructivos y restrictivos, y así poder relacionarlo con diferentes patologías respiratorias. Una de las patologías son el asma, que es una enfermedad respiratoria caracterizada por inflamación de las vías aéreas, los bronquios, y que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, disnea, pitos en el pecho con la respiración, tos y sensación de opresión en el pecho. Esta es una enfermedad obstructiva. También tenemos la fibrosis pulmonar, el cual es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices. Ese tejido es rígido y hace que sea más difícil que sus pulmones funcionen correctamente a medida que la fibrosis pulmonar empeora. Se tiene cada vez más dificultad para respirar. Luego tenemos la bronquitis, el cual es un tipo de enfermedad obstructiva
obstructiva, que consiste en la inflamación e irritación de las vías respiratorias que llevan oxígeno a los alvéolos. Esta enfermedad hace que sea más difícil los pulmones del paciente inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Siguiendo contra las patologías, en pocas palabras se sabe que un patrón obstructivo es cuando hay dificultad para la salida del aire, y dentro de esta podemos encontrar la bronquitis crónica, que es un tipo de enfermedad obstructiva pulmonar crónica o EPOC. Y la bronquitis crónica consiste en la irritación e inflamación de la mucosa de los conductos bronquiales que llevan el oxígeno hacia los alvéolos. Y esta irritación va a causar una acumulación de mucosidad también, y esta acumulación más la irritación va a provocar que sea más difícil para el pulmón inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Dentro de las causas de la bronquitis crónica se debe a una larga exposición a un irritante que daña los pulmones, y dentro de estas principales tenemos la exposición al humo de los cigarrillos. Cuando hablamos de un patrón restrictivo, nos referimos a que el aire puede salir normal del pulmón, pero la acumulación del aire en el pulmón está alterada o está afectada, y en otras palabras que hay poco aire en un pulmón o en ambos pulmones. Dentro de eso tenemos el neumotórax, y sabemos que los pulmones están cubiertos por pleuras, la pleura visceral que cubre el pulmón y la pleura parietal que está adherida a la pared torácica. Y entre estas dos pleuras existe un espacio pleural donde se encuentra un líquido pleural, que es un lubricante para los pulmones, y cuando se introduce aire dentro de este espacio pleural, este aire va a generar una presión contra el pulmón que va a evitar que el pulmón se pueda expandir como normalmente lo hace, y eso es lo que ocasiona un colapso pulmonar o un neumotórax. El otro enfermedad que podemos encontrar es el derrame pleural, que consiste en la acumulación de líquido pleural en ese mismo espacio pleural, y este puede ser de tipo transudativo, que es cuando hay un filtrado de líquido desde los vasos sanguíneos por demasiada presión, por una presión alta o por una deficiencia de proteínas en la sangre, o de tipo exudativo, que es cuando hay un bloqueo de los vasos sanguíneos.